esa era la introducción que nosotros teníamos el día de ayer. Posteriormente hablábamos, y eso lo hicimos rápido y lo vamos a retomar hoy, que para Chovenda, un tratadista muy connotado, para Chovenda no es solamente ciertos mecanismos rigurosos o ya determinados, ¿verdad? Los que son las excepciones, sino que realmente es todo. O sea, lo ve de tres formas. Una, que es cualquier medio de que se sirve el demandado para negar la acción. Es decir, si yo contesto en sentido negativo, pues es una especie es una especie de excepción, ¿verdad? Porque a la larga, las excepciones, como se decía ayer, son instrumentos dotados en la ley que técnicamente le sirven a la parte pasiva dentro de la relación jurídica procesal para eh, oponerse a las pretensiones de parte del actor, de la parte activa dentro del proceso. En consecuencia, todo para Chovenda, todo lo que yo haga puede decirse que es una excepción. Claro, esa es una terminología o una conceptualización más amplia, muchísimos más amplia, la cual no es recogida en modo alguno por nuestra legislación, ¿verdad? Ni nuestra sistemática jurídica no lo ve así, pero es interesante ver, ¿verdad? Para el enriquecimiento y el conocimiento de nuestro estudio, cómo lo ve. En un sentido más estricto, ahí vamos, en un sentido más estricto, no solo la negación, sino la contraposición de un hecho impeditivo o extintivo que excluya los efectos jurídicos del hecho constituido afirmado por el actor. Por ejemplo, ¿qué le digo yo? Un juicio oral de fijación. Bueno, no usemos la fijación, vamos a usar de filiación. Sí, uno de filiación. Por ejemplo, viene una persona y quiere demandar la filiación de un hijo para que se reconozca la paternidad, perdón, de determinada persona. Pero digamos, María tiene un niño de 5 años. Y este niño de 5 años, el esposo nunca lo quiso reconocer. Antes eso no pasaba. Yo estoy en contra de lo que la Corte Constitucional hizo pues ya hace ya algunos años, en un supuesto derecho de identidad del niño, pero realmente contradijo la Constitución política cuando dijo que la familia es la base de la sociedad y a su vez dice que se promueve el matrimonio. Pero, o sea, si yo le quito presunciones al matrimonio, porque antes así era, antes de estas reformas en el Código Civil y en la manera de operar del registro civil, la esposa llegaba y solo podía mostrar que estaba casada con determinada persona. Inmediatamente la paternidad se asumía, porque eso es lo que establece el Código Civil, que la paternidad de los hijos dentro del matrimonio se presumen que son del esposo. Ahora, esa presunción ya no existe. O sea, no derogaron el artículo, pero se convirtió en una norma no positiva. Pero bueno, digámoslo así, que viene doña Norma, le vamos a dar el nombre de Norma, no sé si es el que le había dado primero, pero vamos a pensar en doña Norma. Y doña Norma, ella no quiere que su esposo reconozca a su hijo. Son 5 años, y dice, no me da pensión alimenticia y todo. Pero sucede
cuando se corre las audiencias, cuando se corre la oportunidad. Ciertamente existe hoy la prueba del ADN, ¿verdad? O sea, ácido desoxirribonucleico. Y ahora existe esa prueba científica, pero supongamos lo siguiente. Viene la persona y el esposo dice, no, yo niego la paternidad, yo no soy papá de ese hijo. ¿Por qué? Porque haciendo cuentas, yo estuve en el extranjero el tiempo en el que pudo haber sido posible que yo fuese el padre de ese hijo. Y lo demuestra documentalmente. Entonces, por decirle algo, estamos en el año 2026, el niño tiene 5 años, entonces tuvo que haber sido concebido en el año 2020 o 2021, dependiendo. Pero demuestra un hecho impeditivo. No era posible biológicamente que fuera mi hijo porque yo no estaba en el país. Y lo demuestra. A eso es lo que el tratadista quiere decir cuando no solo niego, sino que estoy proponiendo un hecho impeditivo que excluye, esto es muy técnico, los efectos jurídicos de lo que el actor, en este caso yo soy el papá, que es lo que pretende que se declare, pero yo estoy contraponiendo un hecho impeditivo o extintivo. En este caso puede ser impeditivo. ¿Por qué? Porque era imposible que hubiera un acceso carnal entre esposos cuando uno está en el extranjero. Entonces puede ser de cualquier otra persona menos de él. Independientemente que alguien dirá, bueno, hagamos la prueba del ADN, pero para el efecto que estamos haciendo, que obviamente el papá, o perdón, el demandado va a decir, sí, hagamos, y va a demostrar que no. Sin embargo, el tema es que él puede probar, ya no digamos solo de forma científica, sino hay hechos impeditivos que hacen que eso no sea posible y destruyen de alguna manera las afirmaciones del actor, que de eso es lo que está hablando. Y esas son las excepciones. Sí, esas son las excepciones. Las excepciones son medios de defensa, pero tienen cierta, no todas las excepciones son iguales, vamos a tratar de ver algunas ahorita, y por ende, como no son iguales, tienen efectos distintos, ¿sí? Y no se aplican a todo proceso. Ahora, de forma técnica, digamos, cercano a lo que nosotros debemos de manejar, de forma técnica, la excepción es la contraposición al hecho constitutivo afirmado por el actor de otros hechos, impeditivos o extintivos, que per se, o sea, por sí mismos, no excluyen la acción. Es decir, usted tiene el derecho, vamos a ver, la facultad, porque recordemos que a la larga esa es una pregunta que muchos fallaron, ¿verdad? En el examen. Ya comencé, hoy temprano comencé, tengo 2 exámenes que no tengo datos, de una vez les aviso. Hay uno donde no puso ningún dato, es decir, no llenó nombre, no llenó correo, no puso número de teléfono, no puso número de carnet, no puso nada. Eso ya está calificado, pero ahí está. No soy adivino. Y hay otro examen que no pusieron el número de carnet, igual. O sea, ya lo califiqué, pero no puedo poner nota porque no sé de quién se trata, ¿verdad? Y me recuerdo que les dije, bueno, no sé si esas estaban en mi grupo o en el otro grupo, pero es evidente que lo primero que uno tiene que hacer es por lo menos poner su nombre. Pero bueno, la acción, todo viene el tema de la acción, es decir, yo no excluyo la acción. Como somos esposos, y voy a tomar el mismo ejemplo, el mismo caso, perdón, como somos esposos, evidentemente hay un vínculo
y ese vínculo hace presumible que esa pretensión sea viable. Hay una acción, ¿sí? Yo no puedo anular la acción como esposo, ni como conviviente. Ahora bien, sería ilógico que una persona que no conoce a otro o a otra persona lo demande por una paternidad. O sea, siempre tiene que existir un vínculo, un mínimo de vínculo, un hecho maridable, un momento maridable en la pareja, para que pueda existir lo que estamos hablando. Pero lo que les quiero decir es de que la acción se da. A veces vienen conmigo personas, clientes, y me dicen, pero mire, es que yo lo que no quiero es que me demande. Eso yo no puedo garantizarle a una persona que no la van a demandar. Eso en la práctica es imposible. Ya no, ustedes nunca, o sea, cuando sean abogados ustedes y digan, mire, Lick, es que mire, lo que yo no quiero es que me demande. Es que la única manera que una persona no demande es que no quiera demandar. Ahora, ve, que gane la demanda, esos son otros 100 pesos. ¿Sí? Que tenga la razón procesal, que tenga el fundamento fáctico y que eso esté en franca concatenación con el hecho jurídico, esté en concatenación con la norma jurídica, eso es diferente. Es muy distinto. Es muy diferente. Una cosa es el derecho de acción o esa acción, ese poder jurídico que se tiene para la composición de la litis, para buscar cómo una pretensión sea llevada y pueda ser conocida. Esa es la acción. Ahora bien, que esa acción como verbo rector, si quieren verlo de esa manera, implique necesariamente que tenga la razón para una sentencia con lugar, son cosas muy diferentes. Que yo demande no quiere decir que gane la demanda. Y que yo defienda en una demanda tampoco implica necesariamente que la demanda va a declarar sin lugar. Eso, tienen que ver muchos aspectos, especialmente la fundamentación fáctica, juntamente con la fundamentación técnica, jurídica. Sí, o sea, no es tan así, pero bueno. ¿Qué viene a hacer entonces de forma técnica, según Chovenda? Repito, es la contraposición al hecho constitutivo firmado. Bueno, él es el papá de mi hijo. Esa es la afirmación. Ujú. Ahora, esta contraposición al hecho constitutivo es a través de otros hechos impeditivos o extintivos. Usted me debe en un juicio de ejecución, pero yo ya le pagué. ¿Y cómo lo pruebo? A través de los documentos, recibos, cheques, depósitos, transferencias, pagos de servicios, dependiendo de la naturaleza. Entonces, esos se extinguen. O bueno, les comentaba la última vez, llevé un caso donde era una deuda bastante fuerte y pues logramos que la persona pues no pagara nada, porque realmente era lo justo. Pero ¿qué hubiera pasado si esta persona no tiene los documentos? Ahí sí tenemos un problema. Aunque en la realidad él hubiera hecho los pagos, pero en el fondo él no tuvo la pericia, no le dio la importancia necesaria para guardar los documentos y que estos documentos le sirvieran eventualmente en contra de una demanda, aunque él tuviera razón, pero si no lo prueba documentalmente, ese hecho extintivo no acontece, porque la carga de la prueba establecida en el artículo 126 es clara, ¿sí? Es muy, 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 muy clara, ¿verdad? No excluyen la acción, pero dan al demandado el poder jurídico de anularla. Es decir, yo no puedo excluir la acción como ese poder jurídico que tiene la persona, pero la puedo anular a través de qué? A través de los hechos impeditivos o extintivos. ¿Sí? ¿Van conmigo?
¿Me entendieron técnicamente lo que es la excepción? Sí, Sí, Axel levantó la mano. Gracias, buenas noches, licenciado. Una Buenas noches. pregunta, bueno, más bien la duda me surge porque eh, esta excepción solamente es dictada en base a una disposición ya emitida por un juez. O sea, No. muy bueno. ¿Cuál? O sea, una excepción. O sea, en este momento que él o sea, solamente diga que no le parece el caso como usted está exponiendo, ¿verdad? Ya sabe la paternidad. ¿Eso solamente es expuesto por la persona, por un juez o por una persona particular? No, lo expone a la persona, porque el medio de defensa es de la persona. Ah, ok. ¿El juez qué va a hacer? Les voy a mostrar un auto que de hecho estoy apelando. Lo tengo por aquí. Déjenme ver, jóvenes. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Para que miren que es un auto de excepciones, ¿verdad? Lo que a mí me gusta cuando lo hacemos de forma virtual porque me da la oportunidad. Es un poquito más fácil para mí, digamos, presentarles documentos, por lo menos para que lo regalen un par de minutos. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Uy, 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 uy. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Vamos a ver, yo creo que es este. O no, este no es, permítame. Yo creo que no lo voy a tener. Vamos a ver, permítame, jóvenes. Es que es interesante cómo son esas resoluciones, pero no quiero pasar la oportunidad de que la vean. Vamos a ver. Escuintla. Aquí la tengo. Vamos, ese es otro. Aquí lo tengo. Ok. Ahorita se lo voy a mostrar, jóvenes. Ahorita. Que de hecho está en apelación ese, ese caso. Bastante interesante.
Va. Entonces les voy a compartir. ¿Ven mi pantalla? Sí, licenciado. Sí. Ok, perfecto. Sí, licenciado. Vamos a tratar. Miren, este es un auto de excepciones previas. Miren. Por ejemplo, tenemos un sumario, esto es de Quetzaltenango, de 20 de agosto del año 2025, pero notificaron en, ¿qué? En febrero o marzo, imagínense. Vemos aquí, pues presentado el memorial de Emerson Roberto Lemus. Él es mi cliente. Evacúa la audiencia. El presente incidente contiene puntos de derecho. Se omite, pero no la apertura. Pues se tiene vista para excepción previa de. Miren las que presentaron ellos. Las voy a marcar aquí. Fueron, si pueden leer, incompetencia. La siguiente es, ¿quién lo puede leer? Demanda defectuosa. Demanda defectuosa, falta de personería y falta de cumplimiento de la condición que se vale. Y miren, hay hay un auto. Esto es un auto, ¿sí? Esto es un auto. Las resoluciones se clasifican en 3. ¿Sí? ¿Cuál es la clasificación de las resoluciones, jóvenes? Decretos, autos, Decretos, autos y sentencias. Muy bien. Decretos, autos y sentencias. ABC de cualquier estudiante de derecho. Decretos, autos y sentencias. Va. El decreto, ¿qué resuelve? Peticiones de trámite. ¿Sí? Es solo trámite. Se admite para su trámite, extiéndase el oficio, extiéndase la certificación, se tiene prueba con la audiencia y punto. Hasta ahí. O sea, no contiene puntos de derecho, sino mera tramitación. El auto sí resuelve puntos de derecho, pero no es una sentencia. A los autos anteriormente, en un lenguaje de derecho antiguo, se les llamaba sentencias interlocutoriadas, pero realmente no son, o sea, en un punto de vista, la sentencia, recuérdense que una sentencia es un veredicto sobre algo. Eso es una sentencia, es un veredicto sobre algo, y en este caso es un veredicto sobre excepciones. Pero no es una sentencia en el sentido técnico y legal, porque no está atendiendo el fondo de la pretensión, sino que simplemente está resolviendo asuntos previos. Va. Ahí, solo en su estructura, vemos aquí consideraciones de derecho, el demandado, y es lo que vamos a ver, artículo 116, ¿verdad? Mire, aquí hay algo interesante, y quiero que lo vean aquí. Que alguien me lea esta parte que yo estoy remarcando. Alguien que lo lea. Porque esto venía en el examen. Considerando de derecho que establece la ley adjetiva civil. Ahí está. Había una pregunta en el examen que decía qué eran las normas, creo que algo así decía, o el derecho adjetivo, eso era, y que dieran 2 ejemplos de ese tipo de cuerpos legales. ¿Quiénes tuvieron esa pregunta? Levanten la mano o se recuerdan. Varios. Pero a su vez, ¿qué es el derecho adjetivo? Les pregunto. Miren, aquí el juzgador está utilizando esa terminología que ustedes están estudiando ahí, porque así es que el juzgador y los técnicos, los profesionales, realmente hacemos el derecho, ejercemos el derecho. ¿Qué es el derecho adjetivo?
¿Es un derecho procesal, licenciado? Es un derecho procedimental. Procedimental, sí, perdón. Pero muchos me pusieron que era el derecho de fondo. Varios lo pusieron. Yo, pocos, comencé con 15 exámenes hoy. Y varios se equivocaron en esa pregunta. O sea, es el derecho de fondo. Y tenemos, algunos ni siquiera me decían el Código Civil, sino que decían solo derecho civil. Entonces, para que miren, estamos en un proceso. Aquí dice, establece la ley adjetiva civil. Artículo 232. El artículo 232 es del juicio sumario y establece que dentro del segundo día de emplazado podrá el demandado hacer valer las excepciones previas que se refiere al artículo 116, la cual se resolverá en el trámite de los incidentes. ¿Ya? Fíjense que aquí ni siquiera dice o no lo escribieron de esa manera, establece el Código Procesal Civil Mercantil. No lo hizo así, sino que usó un lenguaje jurídico legal, ¿verdad? Que también es, digamos, procedente y es lícito, que establece la ley adjetiva civil. Bueno, establece en el artículo 232 lo que aquí ellos están escribiendo. Y ahí habla también el artículo 116, perdón, acerca de cuáles son las excepciones previas. Y aquí vienen las consideraciones de hecho, y entonces viene cómo ellos interpusieron sus excepciones de incompetencia, de esto, de aquello, y nada que ver, ¿verdad? Aquí ellos andaban perdidos en la galaxia, ¿verdad? Bueno, y eso es lo que vemos. Vamos a ver. Continuamos. La demanda defectuosa, por ejemplo, aquí dice razones después de todo esto. El juzgador es del criterio que dicha excepción debe ser declarada sin lugar y así verá resolverse. Mire, aquí en los considerandos dice, bueno, eso usted no tenía razón y yo voy a resolver sin lugar. Después habla de la demanda defectuosa, la excepción predemanda y otra vez hace, en síntesis, dice que sustenta esta excepción, la parte actual de vía sumaria, en la no es la idónea, pues para aplicar este artículo debemos de recordar y bueno, ahí viene. El caso es un poquito complicado, no es tan claro. Las universidades no son comerciantes, la actora al evacuar la audiencia de forma con el fondo no es procedente. Eso es lo que nosotros dijimos. Una cosa es el fondo, otra cosa es la forma. En el presente caso, no ve así en la Corte de Constitucionalidad, y bueno, ahí obviamente hay una riqueza, por eso hay que leer. Uno como abogado, ustedes cuando tengan oportunidad me pueden pedir autosentencias de amparo y todo, yo se las puedo a los que me lo soliciten para que lean y que no es solamente, bueno, digo, pongo, no, sino realmente se requiere un análisis profundo. Bueno, entonces aquí dice 61 y 106, o sea, eso era, o sea, no era procedente, ¿verdad? Falencia de onda informal. La decisión que debe asumirse respecto a excepción únicamente debe circunscribir a los impedimentos puntualmente esgrimidos, ¿verdad? Entonces, también dice, vamos a ver, dice, razones por las cuales los argumentos vertidos por la parte demandada pueden ser acogidos, sin lugar. Después habla de la falta de personería, esta la acogieron. Yo ya contesté eso, bueno, evacué audiencia el día de hoy en Quetzaltenango sobre esto, ¿verdad? Y la falta de personería, y pues obviamente no les puedo explicar el caso, pero si en algún momento se los puedo explicar, yo se los explico. Y por qué no estamos de acuerdo, porque pues hay un derecho personal, hay una persona que está demandando, y como dentro de un contrato se habló de un grupo, entonces dijeron, bueno, entonces no tiene personería porque el grupo, pero él tiene una acreeduría personal, entonces obviamente el juez le está limitando la legitimación procesal y la legitimación activa, lo cual es violatorio a derechos constitucionales, y eso es
lo que le estoy manejando. Pero bueno, lo que yo le estoy mostrando acá es cómo ellos resuelven, ¿verdad? Y por último, ellos, esta excepción debe ser declarada con lugar. Y falta el cumplimiento de la condición que se hace valer en cuanto a excepción, que el contrato, una acción que se presentó, restituyó los derechos del mandante y un montón de cosas, ¿verdad? Porque sobreviene de otros procesos también, otros litigios. El análisis requiere el acatamiento, ignorado por las partes. En el presente caso, quien resuelve el tenor, ¿no? En algunas partes inician acciones en contra de la otra, salvo las demandas ejecutivas, especialmente por cualquier acción, porque estamos realmente ejecutando cláusulas penales. O sea, pues cuando hablo de cláusulas penales, jóvenes, no estoy hablando del derecho penal, sino penalización, es decir, multas, intereses y cosas de esa naturaleza, ¿verdad? La parte demandada promovió acción constitucional, que efectivamente no es de una acción de las partes, no que es una acción de amparo y con ello evitar la ejecución planteada. Analizando todo esto, se puede acoger, no se puede acoger la presente excepción debido a que se incurrió en la condición a la cual estaba sujeta el contrato. Entonces, evidentemente, después vienen las costas y aquí está la parte declarativa, que es lo primero que yo leo cuando me llega una notificación, la parte declarativa, sin lugar a las excepciones. La falta de personería que provoca archivar el juicio, y eso obviamente no nos convenía, por lo tanto, nosotros estamos en proceso de apelación. Toma la idea de lo que es la excepción y cómo se resuelve. Viene por la pregunta del compañero, o sea, ¿quién la hace valer? La hace valer, evidentemente. Un juez no puede hacer valer una excepción. Nunca en la vida. Un juez no puede hacer valer una excepción. ¿Por qué razón? Porque el juez no puede promover derechos de las partes. La ley del organismo judicial es muy clara en ese sentido. Está prohibido para el juez promover en modo alguno derechos de las partes. Y las excepciones solamente le compete a las partes hacerlas valer. ¿Estamos ahí, jóvenes? Sí, licenciado. Muchas gracias. Sí, licenciado. Okay, perfecto. Okay. Vamos ahora, teniendo eso de telón de fondo, vamos a tratar de comprender, por lo menos así, de forma rápida, ¿sí? De forma rápida, a lo que son las excepciones. Yo les puse a leer, ¿verdad? Algunos artículos y obviamente, pues, pues yo quisiera tener muchísimo más tiempo, pero la verdad no hay ese tiempo, ¿verdad? Que pudiéramos tener. Tuvimos una reunión a principio del semestre y había un catedrático que era de la mañana. Y decía él, yo le lleno el pizarrón, llego unos minutos antes, le llevo el pizarrón de los cuadros y todo, pero esos son los de la mañana. Nosotros no podemos hacer eso. Venimos de trabajar, no solo ustedes, también los catedráticos, nosotros también, ¿verdad? No nos dedicamos solo a la docencia. Y evidentemente, pues el tiempo de nosotros es más reducido que el tiempo de la mañana. Quisiéramos que fuera así como en la escuela, ¿verdad? Cuando íbamos de pequeños a la escuela o al colegio, pero evidentemente no podemos. Así que tenemos que usar mucho de nuestro imaginativo también y nuestro interés a efecto de poder entender y comprender bien estas partes. ¿Ya? Bueno, vamos al artículo 116, por favor. No me pregunten de qué ley. Yo creo que ya está claro en qué ley estamos trabajando. ¿Estamos? Sí, Lic. Sí. En el artículo 116 se establece excepciones previas. El demandado puede plantear las siguientes excepciones previas. ¿Es obligatorio el planteamiento de excepciones, jóvenes, sí o no?
Obligatorio, ¿no, licenciado? Obligatorio no, una vez sea, tenga alguna incongruencia o algo en O sea, que se dé el presupuesto necesario para poderlas presentar. Es decir, no se trata de presentar por presentar, ¿verdad? Sino que realmente uno debe de ser muy cuidadoso. Yo he tenido procesos donde he presentado y procesos donde no he presentado excepciones previas. ¿Por qué razón? Porque depende. Si la demanda está bien, yo ¿por qué voy a presentar una demanda defectuosa? Si básicamente la demanda defectuosa es porque carece de los elementos del 61, 106, 107. Mire, el examen estaba tan fácil que les pedí eso a ustedes. Pero hubo compañeros que se me perdieron. Una compañera, no sé si es compañero o compañera, que tomó el artículo 106. Cuando era claro que lo que querían eran los requisitos establecidos en el 61, sí le puse un punto. O sea, porque por lo menos, pues, se perdió, pero me dijo algo. Entonces, pero esas preguntas, la verdad, había puntos bastante, o sea, bastante accesibles. Cuando yo les preguntaba la estructura del código, pues la mayoría sí lo hizo bien. Pero hubo compañeros que igual se perdieron, me dieron la ficha técnica. Y es que no entienden la diferencia entre la ficha técnica y la estructura. La ficha técnica, ¿cuál es de un código? Es que eso tampoco creo que lo han aprendido. Solo permítanme un segundo, jóvenes, permítanme. Perdón, jóvenes, es que la verdad es que todavía no estoy bien de mi garganta y pues me cuesta la verdad, pues un poquito. Pero bueno, no es obligatorio y por eso el legislador indicó eso, pues el demandado puede, no dice que deberá, ¿verdad? Recuerden el principio dispositivo de nuestro ordenamiento adjetivo civil, obedece a principios de formalidad o de forma, de escritura y de dispositivo, ¿verdad? O sea, si usted no plantea, pues simplemente no las tiene, ¿verdad? Pero continuemos. El demandado puede plantear las siguientes excepciones previas. Ahora, pregunto, ¿por qué se les llama previas? Porque son antes de la demanda. ¿Perdón? Antes de contestar la demanda. Exactamente, porque se interponen antes de contestar la demanda. Por eso, en un juicio, oigan bien, de ejecución, no caben excepciones previas. Usted puede usar el nombre, por ejemplo, incompetencia,
Yo puedo usar una excepción de incompetencia en un juicio vía de apremio o en un juicio ejecutivo. También puedo usar una inhibitoria, son similares, o una declinatoria por razón de territorio, por decirlo así. Yo lo puedo hacer, que es similar a la figura de la incompetencia. Pero lo que no puedo hacer yo es utilizar la fórmula de excepciones previas. Si en un juicio de esa naturaleza usted usa excepciones previas, ya perdió. El juez se lo va a desechar de una vez, porque no son previas. ¿Por qué no son previas? Ustedes han dicho lo correcto, porque son previas a contestar la demanda. Pero en los juicios de ejecución no hay momento previo a contestar la demanda. En los juicios de ejecución hay oposición y si tuviese excepciones las hará valer en el mismo escrito. Entonces no hay algo previo. ¿Sí? O sea, para que les quede claro desde ahora y para toda su carrera. Por eso se les denomina previas. Perdón. Y la primera de ellas que vamos a ver es la incompetencia. ¿Sí? La incompetencia se puede dar por varias razones, ¿verdad? Por cuestión de grado, por cuestión de territorio, por cuestión de materia. ¿Sí? Se ha dicho lo siguiente, voy a leer a un estudioso, a un tratadista. Esta primera excepción que menciona el código constituye el punto de partida para el conocimiento de cualquier gestión que los interesados realicen ante los órganos jurisdiccionales, a efecto de que el juzgador, además de jurisdicción, tenga competencia, que no son cosas, no son lo mismo, jurisdicción y competencia son cosas diferentes, para poder tramitar y resolver la pretensión o conflicto de intereses que se le presenta y que el fallo sea válido. ¿Sí? Es decir, una demanda de alimentos, ¿quién la debe conocer? Un juzgado de familia. Un juzgado de familia. ¿Y qué pasa si yo la dirijo a un juez civil? Porque fíjense que al fin y al cabo el procedimiento de todo esto está y hay algo que yo considero, y es que el derecho de familia en Guatemala no es autónomo. La autonomía de una rama del derecho siempre tiene que ver con que tenga su propia codificación. Y aunque en Guatemala ciertamente hay, ¿qué le digo yo? Pues instrumentos, pero no hay un código procesal de familia. No hay un código de familia tampoco. Entonces, no es un derecho autónomo. Y se ve obligado a recurrir recurrentemente, valga esa redundancia, al Código Procesal Civil y Mercantil. Porque el derecho de familia se desprende del derecho civil. Bueno, todos los derechos realmente, pero en especial, y guarda ese nexo. Entonces cualquier día, bueno, por decirles algo, los alimentos, en qué libro está contenido los alimentos en el Código Civil? Sin ver su código. ¿En qué libro? El primero. Familia. En el primero. ¿Cómo se llama el primer libro? De las personas y de la familia. ¿Y el libro 2? Derecho de propiedad y demás derechos reales.
de los bienes, de la propiedad y demás derechos reales, dice. Tercer libro. De la sucesión hereditaria. Sucesión hereditaria. Muy bien. Cuarto libro. De registro de la propiedad. Quinto libro. De derecho de obligaciones. Derecho de obligaciones. Ese tiene dos partes especiales. ¿Cuáles son? De la obligación en general. Y el último de los contratos en particular. Muy bien, ahí está. No sé si estaban viendo la ley, pero bueno, yo no, obviamente, pero es pregunta en privado. ¿Oyeron? Se tienen que aprender eso. Bueno, ¿los alimentos están en el Código Civil, sí o no? Sí. Sí. Entonces, ¿por qué Sí, no es un licenciado. juez, por qué no es un juez civil el que ve ese tema si está en el Código Civil? O sea, yo podría pensarlo. Y mi razonamiento, un razonamiento, digamos, vulgar, o sea, común, pues tiene un cierto sentido. O sea, si yo estoy estudiante de primer semestre, yo cuando comencé mi carrera, por ejemplo, yo no trabajaba en derecho, yo era mecánico automotriz, porque yo me gradué por madurez. Entonces yo cuando entré al primer semestre, yo miraba vehículos, yo hacía overhauls, ese era mi trabajo, era mi profesión. Más que profesión era mi oficio, porque yo lo aprendí en talleres. Y entonces yo me podría haber preguntado, y no sé si lo hice realmente, si bueno, ¿y por qué hay jueces de familia cuando el Código Civil es el que tiene estipulado, tiene previsto lo que son los alimentos? Pero ¿por qué tiene que ser un juez de familia? Obviamente hay razones, hay una ley de tribunales de familia, ¿verdad? Donde se crean los juzgados de familia y le da el carácter privativo, es decir, ellos tienen que ver todo lo de familia. Pues está en el Código Civil. Y les llamo la atención que aunque existe claridad en ese sentido, en determinado momento, pues si usamos la lógica y el razonamiento, pues, porque no son jueces civiles, si es un tema civil. Y el libro se denomina de las personas de la familia. Claro, estamos hablando de un código de hace 60 años. Y creo que Guatemala, por si ustedes no lo saben, pero el único país que no tiene un código de familia es Guatemala. Todos los países de Centroamérica tienen, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, tienen un código de familia y son bonitos. Yo he asesorado tesis con esos temas, muy bonitos. Ven los principios rectores, cómo funciona la tutela, es bastante enriquecedor. Y nos falta, o sea, por eso yo digo el derecho de familia en Guatemala no es autónomo. Pero ¿a qué viene? A que un juez civil no puede conocer un asunto de divorcio, de tutela, de alimentos, aunque esté en el Código Civil. ¿Por qué? Porque es materia de familia que fue creado con ese fin, con ese sentido. Esta excepción no es muy complicada de comprender, pero debe saber ser utilizada. Porque la incompetencia tiene que ir denominada a cierto subregistro. La incompetencia como tal no es solamente la invocación de que un juez no es competente, sino que esa incompetencia es porque existe un distinto grado, materia, territorio, al cual no le pertenece la jurisdicción de ese juez. ¿Me explico? En el caso que les mostraba, decía que no era competente por la suscripción del contrato y varias cosas. Y es interesante porque esa acción, esa demanda, primero fue instada en Guatemala. Aquí la instamos nosotros. Por error, sí, fue un error mío. Se inhibió el juez segundo de instancia
y lo mandó a Quetzaltenango, porque ahí decía que eran competentes los jueces de Quetzaltenango. Y entonces, bueno, el pacto de sumisión y esas situaciones que son las reglas de la competencia que ustedes ya tuvieron que haber leído como parte de la lectura. ¿Estamos claros ahí, jóvenes? Sí, licenciado. Ok. Si, por ejemplo, en un examen yo les digo, escuchen, pongan mucha atención a lo que estoy hablando. Yo suscribí un contrato en Guatemala, ¿sí? Y el contrato es sobre una hipoteca. Y el bien está en Guatemala. Pero me fueron a demandar en Quetzaltenango. ¿Qué excepción cabe ahí? Una incompetencia por razón de territorio. Sí. ¿Me explico? Es fácil, pero no se pierdan. Porque a veces me dicen, Ali, yo en un caso le puedo preguntar, ¿qué excepción interpondría? Excepción previa de incompetencia, artículo 116. ¿Esa respuesta estaría buena? Jóvenes. Medio buena, ¿Por qué medio buena, compañera? porque le faltaría colocar la razón de la incompetencia, si es por grado, por materia o por territorio. No, supongamos que lo dice así, o sea, incompetencia por razón de territorio. Pero es una hipoteca. La hipoteca, ¿en qué juicio se ventila? Ejecutivo. ¿Cómo? En vía de apremio, Lic. ¿De apremio, licenciado? ¿Qué les dije yo sobre los juicios de ejecución? No hay excepciones. No hay excepciones previas. La respuesta es, licenciado, yo interpondría una excepción de incompetencia por razón de territorio porque fue suscrito en Guatemala, porque el bien está en Guatemala. Pero no previa. Base legal, no el 116, sino el 296, si no estoy mal, que establece que solamente se pueden interponer excepciones que destruyan la eficacia del título, haciendo la salvedad, en este caso, que esa incompetencia no destruye la eficacia del título, pero destruye la competencia donde se pretende hacer la ejecución, a efecto que se inhiba y regrese donde corresponde, o se envíe donde corresponde. Porque sí cabe, yo he interpuesto ese tipo de incompetencia. Pero no, dos cosas. La base legal no es el 116, número uno, y dos, no es una excepción previa. Pero sí es una excepción de incompetencia por razón de territorio. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿O no me cachan, Rocael? Sí, licenciado. Entonces, mire, mi duda aquí es, o mi dificultad en entender, pues, las excepciones, es en dónde queda entonces la declinatoria y la inhibitoria. Es que se pueden utilizar. Yo se lo decía, pues usted puede usar una excepción de incompetencia o una declinatoria, o la solicitud de una declinatoria o una inhibitoria. ¿Por qué? Porque en los juicios de ejecución, de conformidad con el artículo 290, creo que era el 296 que les decía. Ahorita, si quiere, veámoslo en la ley. ¿Verdad? Que dice, solo se admitirán excepciones que destruyan la eficacia del título y se fundamenten en prueba documental, siempre que se interpongan dentro del tercero día de ser requerido. Mire, yo me opongo. Una pregunta. Me opongo a la ejecución y le interpongo incompetencia porque ese juez no puede conocer lo que nosotros estamos discutiendo. Sí, perdón. Sí, gracias. Es que ya me perdí en el sentido de que me pierdo todavía qué es una inhibitoria y qué es una declinatoria, porque eso creo que no lo hemos visto.
ni lo veremos, porque eso no es de este curso. Eso es de teoría general del proceso. Porque la declinatoria inhibitoria no es únicamente del proceso civil, es de todos los procesos. Es genérico y por eso está normada en la ley del organismo judicial. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el juez se puede inhibir y puede declinar. Pero a su vez, el juez se le puede plantear que se inhiba por determinadas razones o que decline de seguir conociendo por determinadas razones. Yo planteé, creo, una declinatoria en... ¿Dónde fue? Fue en Santa Rosa. Sí, creo que fue en Santa Rosa. Yo planteé una declinatoria porque fíjense que al muchacho lo estaban demandando, sí, así fue. Le hice levantamiento de medidas a él y le planteé la declinatoria porque a él estuvieron, él era de San Miguel Petapa, suscribió creo que en San Miguel Petapa y ahí tenía su domicilio. Y el banco, porque fue una cuestión bancaria, pues fueron allá. Ahora, la declinatoria y la inhibitoria no tienen los plazos que están determinados para las excepciones. Y esa es una diferencia muy importante. Una declinatoria, una inhibitoria puede ser interpuesta prácticamente en cualquier parte, en cualquier fase del proceso, mientras que la incompetencia como excepción no. ¿Sí? Esas son diferencias fundamentales entre estos dos instituciones procesales, pero pueden ser utilizadas. O sea, un juez no va a venir y decir, mire, usted me debió de haber planteado la inhibitoria, no, o la declinatoria, no me hubiera planteado la incompetencia. Un juez no va a hacer eso, porque eso sería limitar el derecho de defensa, el cual tiene el demandado o el ejecutado en este caso. Pero ahí queda claro, compañero. Sí, gracias, Lic. Ok, perfecto. Bueno, vamos a tratar de avanzar. La siguiente es la litispendencia, ¿sí? Bueno, la litispendencia. La litispendencia, bueno, de alguna manera es, si lo queremos entender semánticamente o gramaticalmente, significa pleitos pendientes. Litis, de litigio, y pendencia, de pendiente. Y es el fenómeno que se da cuando una acción está siendo presentada en más de una judicatura, es decir, misma vía, mismos sujetos, mismo objeto, misma pretensión. Fíjense que hemos llegado a tal punto en la degradación y la desesperación que hay colegas que interponen 2, 3, 4 veces la misma demanda. Pero ¿saben por qué lo hacen? Porque los juzgados ya no saben quién le va a trámite y quién no. No porque las demandas vayan malas, sino porque muchos juzgados inventan, y lo digo con todo respeto, y aunque haya un juez de enfrente, yo lo mantengo, inventan lo que son los motivos de rechazo de una demanda. Los inventan, así de sencillo. Son meras excusas.
Entonces dicen no, entonces meten una, interponen otra. Y bueno, a mí en algún momento también me han rechazado demandas y me enojo porque, o sea, se inventan. Y lo discuto con secretarios amigos, jueces amigos. Me dicen, sí, hombre, es que pues no tienen razón, me digo, pero mala pata, mala suerte, te tocó un juez que no quiere trabajar, te tocó una judicatura lenta, te tocó una judicatura, y tal vez estoy hablando mal, pero es que es la verdad, es la realidad. Para todos los abogados litigantes, nosotros sabemos lo que se sufre en todos los juzgados, pero en los civiles, mi respeto es lo que se sufre. Entonces, perdón, hemos llegado a tal punto, a mí me lo han sugerido, yo nunca lo he hecho, obviamente, pero porque digo que es una falta de respeto a mí mismo. O sea, ¿cómo voy a venir yo y voy a interponer una demanda hoy y la misma interpongo mañana y así? Porque sería ilógico y tonto. Pero llega el momento de la desesperación de algunos colegas que dicen, no, voy a meterla en algún... Y si me sale la litispendencia, ahí viene, la litispendencia. ¿Qué es la litispendencia? Cuando existe, como le repito, un mismo expediente, una misma pretensión, los mismos sujetos, es decir, mismo demandante, mismo demandado, misma reclamación, misma vía, ¿sí? Prácticamente misma documentación. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ahí hay litispendencia. Este proceso, o perdón, esta excepción realmente no ataca el fondo. Ataca la dualidad, o pueden haber más. Obviamente obedece a leyes también. También hay principios ahí que se tienen que establecer. Por ejemplo, quién va más avanzado, qué proceso está, cuál proceso inició primero, para acumular, porque a la larga se viene a acumular. ¿Qué sucede? O sea, no es, se suspende un proceso y continúa el otro. O sea, la litis siempre se va a presentar, la litis siempre va a ir. Ahora, por ejemplo, ¿cómo funciona? Supongamos uno de esos casos en donde se presentaron varias demandas, dos de ellas les dieron trámite. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, lo que va a pasar es de que el demandado, imagínense, el demandado viene y le llega la notificación y responde a la demanda, supongamos un ordinario, una nulidad de un instrumento público. O un negocio jurídico, como le gusta llamar los tribunales, porque ellos dicen, bueno, yo creo que no tienen razón, pero hay criterios que dicen que el instrumento público no se declara nulo, sino el negocio jurídico. Y eso es cierto. Por el instrumento también se declara nulo, aunque técnicamente se cancela. Pero bueno, ese es otro punto. Supongamos una nulidad y viene y lo demanda, contesta la demanda, pero al mes llega una notificación de otro juzgado y es la misma pretensión. Ahí se interpone la excepción previa. En el segundo, no en el primero, porque en el primero usted no tenía conocimiento, en el segundo se interpone litispendencia. Mire, señor juez, fíjese, este proceso ya lo lleva el otro juez. Y mire, aquí está la primera resolución dentro de la prueba, porque eso se diligencia a través de un incidente, artículo 135 al 140 de la ley del organismo judicial. Y entonces pide informe y le van a decir quiénes son las partes, cuál es el objeto, cuál es la vía, cuál es la pretensión. Y entonces, ¿qué va a pasar? Ah, ok, perfecto. Entonces, se acumula, realmente, no para no acumular, se archiva porque allá ya lo están conociendo y no hay nada nuevo que pueda suponerse. Es decir, no hay ninguna acción dentro del segundo proceso porque son las mismas actuaciones que están dentro de la pieza primera. Eso es una litispendencia. Puede haber más de uno. Es decir, venir y bueno, ya no es solo un proceso, sino que el colega interpuso 3, 4, 5 demandas en su desesperación porque no le daban trámite y
y de repente 2 o 3 le dieron trámite y entonces ahí te da. ¿Qué efecto tiene? Pues prácticamente el vencido se le ve en costas procesales, al que interpuso la demanda se le condena en costas. Es prácticamente lo único. ¿Estamos claros ahí? ¿O tienen preguntas? Todo bien, Lick. ¿Todo bien? Va. Con el perdón de usted, vamos a llegar hasta aquí. La próxima semana también tenemos clase y las tenemos virtuales, así que los espero yo, Dios mediante, el día miércoles, ¿verdad? Los que tienen problema y van a solicitar extemporáneo, por favor, se pueden quedar un par de minutos para platicar. No sé si hay 1 o 2 compañeros, los demás se pueden retirar. Si fueran también. Buenas noches, Lick. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.